gozo de estar en la casa del Señor. Saludar a los madrileños, a los alicantinos, a todos, ¿no? A los de todas partes del mundo, ¿no? A los de Elche también, ¿no? Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 28. El Salmo 28 es un clamor de David por una crisis que tenía este hombre de Dios y él lo veía desde el punto de vista como si se tratara de la salud, ¿no? En cuanto a lo que es la salud física y la salud espiritual, ¿no? Él enfocaba hacia ese aspecto y vemos allí que está David, ¿no? Con este clamor, y en sí no quería hablar acerca de este salmo, pero es este salmo el que nos va a llevar a entender el porqué de dos enfermedades muy graves que ocurren dentro de la iglesia, que ocurre estas crisis en las personas y que es una enfermedad que tenemos que tratar de erradicar como hijos de Dios, ¿no? Como decíamos en Primera de Tesalonicenses 5:5. ¿Todos vosotros sois hijos de luz? ¿Es la pregunta o es una afirmación? Todos vosotros sois hijos de luz. No somos de la noche. Y este es un problema. Y con este problema existencial, si lo podemos decir así, se encontraba David. Vamos al Salmo 28. Y dice David en el Salmo 28, a ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, porque no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden al Seol. Todos de una manera u otra vamos a descender al Seol, ¿no? Porque el Seol no es el Hades, ¿no? El Seol es el lugar que vamos a ir todos en algún momento, que es el lugar de los muertos, ¿no? ¿No? Está queriendo decir, moriremos, ¿no? Pero no sea yo como cualquier otro que muera, ¿no? Semejante a los que desciendan al sepulcro. Oye la voz de mis ruegos cuando clamo a ti. Cuando alzo mis manos hacia tu santo templo. No me arrebates junto con los malos. ¿Se dan cuenta? Ahí empieza David a identificarse entre dos posiciones. Y con los que hacen iniquidad, los cuales hablan paz con sus prójimos. Y dice, pero la maldad está en su corazón. Dales conforme a su obra y conforme a la perversidad de sus hechos. David estaba clamando justicia, nombrando ese lugar del sepulcro o del Seol, de la muerte, a donde vamos a ir todos, pero que identifique a los malos o a los que hacen iniquidad de los otros. Los de la luz y los de la noche. Por cuanto no atendieron a los hechos de Jehová ni a la obra de sus manos, Él los derribará y no los edificará. Y ahora dice David, bendito sea Jehová, que oyó la voz de mis ruegos. Ahí ya se posiciona claramente, ¿no? David, que está del lado de los que escuchan la voz de Dios y de los que confían en la palabra de Dios. Y dice David, Jehová es
mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. O sea, de esa crisis que podía llegar a tener David, con esas situaciones de los malos y de los que hacen iniquidad, ahora nos encontramos a David que está espléndido, ¿no? Y diciendo, mi corazón confía en el Señor. Y fui ayudado por el Señor. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. ¿Se dan cuenta? Ahora, el malo, el que hace iniquidad, aunque en la superficie diga paz, paz, ¿no? Hay iniquidad en su corazón. En cambio, el que escucha la voz de Dios y el que la obedece, ¿qué hace? Se goza. ¿Y cómo practica ese gozo? ¿Cómo ejecuta ese gozo? ¿Cómo clama con ese gozo? Alabando al Señor en el templo, en la casa. Dice, Jehová es la fortaleza de su pueblo y el refugio salvador de su ungido. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoréales y susténtales para siempre. Vamos a orar. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Padre, porque tu palabra, Señor, nos habla constantemente, Señor, y nos lleva a comprender, Señor, lo maravilloso que es tu amor, Señor, lo grande que eres, Señor, que no podemos cuantificar, Señor, ni podemos poner límite. Y por eso, Señor, te agradecemos porque en tanta majestuosidad, Señor, tú te dignaste, Señor, a mirarnos a nosotros que somos infinitos, que somos, finitos, que somos insignificantes, Señor, y sin embargo, tu amor, tu misericordia, tu gracia, nos miraste, te compadeciste de nosotros, Señor, y nos llamaste. Y ahora, Señor, podemos decir que somos tus hijos. Por eso te agradecemos, te pedimos, Padre, que nos bendigas, que podamos, Señor, escuchar tu palabra, que podamos leer tu palabra, que podamos, Señor, aprender de tu palabra y ponerla por obra, Señor, en nuestras vidas día a día, en cada momento, Señor. Pudiendo, Señor, llevar el mensaje de salvación, que es este evangelio, Señor, que es el evangelio de la gracia. Te damos gracias, Señor, por todo. Te pedimos, Señor, que nos bendigas, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Muy bien, nos encontramos aquí con esta situación de David, con este salmo. Y esta era una situación que parece que Satanás ofrece a las personas cosas que parecen ser magníficas, ¿no? Y que de ahí empieza su deterioro espiritual, ¿no? Se van alejando, van escuchando cosas, rechazan todo lo que sea de Dios porque dicen que están mejor sin Dios y prefieren lo que este mundo les ofrece, lo que esta vida, esta sociedad les ofrece y la carne, ¿no? Por supuesto, ¿no? Satisfaciendo los deseos de la carne. Y ahí estaba David, ¿no? Y ahí estamos nosotros, hermanos, como hijos de luz, luchando con este mundo, ¿no? Esta sociedad, luchando con Satanás y luchando con la carne. Ahora, ¿somos esos hijos de luz que decimos que somos? Entonces, manos a la obra. Empecemos a iluminar. Iluminemos. A pesar de esa lucha que tengamos, ¿no? Por tratar de identificar nuestras crisis, nuestros enemigos, los que se portan mal, si queremos decirlo suavemente, los que se alejan del Señor.
Porque este era el problema que tenía David. Dice, Señor, acuérdate de estos y ejecuta tu justicia, ¿no? David clamaba por esa justicia de Dios que debía ejecutar sobre ¿quiénes? Sobre los malos y los que hacen iniquidad, ¿no? Y viendo esto, comparando esta situación de David, tenemos dos cartas con tres personajes que la Biblia nos ofrece y nos muestra, y de esas crisis y de esas enfermedades que ocurre en la vida de aquellos que pasan por la iglesia. No quiero decir la vida de los cristianos, porque podemos tener luchas, debemos combatir con el mundo, con Satanás y con la carne, y el que debe de vencer es el Señor, ¿no? Siempre. Porque somos hijos de luz y no lo de la noche. No somos hijos de la noche. Y ahí está, ¿no? Esa situación, ¿no?, existencial en la vida de los hombres. Y el Señor, en su misericordia, nos iluminó, nos hizo ver la necesidad del Evangelio, nos hizo ver la necesidad de su palabra, y ahora nos hace ver esa lucha que nosotros debemos de llevar a cabo para tratar de estar bien con el Señor, bien con los demás y bien en la iglesia. Y ese es el mensaje que quiero trasladar, hermanos, a través de este mensaje, que voy a tener que separarlo en dos, así que le voy a pedir permiso al pastor si puedo predicar la semana que viene, porque se me hizo muy largo. Se me hizo muy largo y no vamos a hacerlo todo en un domingo. Nos encontramos aquí con tres personajes que nos habla la palabra de Dios, dos con características de malos y de iniquidad. Una enfermedad que debemos de curar en la iglesia. Y nosotros como cristianos, como hijos de luz, debemos de luchar contra esa maldad y esa iniquidad, así como luchó David. Así como David pidió por esa justicia de Dios sobre esa maldad y esa iniquidad. Para identificar bien y separar bien lo que son los hijos de la luz y los hijos de la noche. Hay unos versículos que quiero compartir con ustedes antes. Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Reconoce este hombre de que Jesús es un maestro de Dios, porque le dice Rabí, ¿no? Y la conversación sigue. Dice, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y lo dejó perplejo, ¿no? Ahora, lo curioso es que este hombre viene de noche, ¿no? ¿En qué lugar podría estar este Nicodemo en este momento? Como hijo de la noche. Pero le resplandeció la luz. Y le expone el Señor y le dice, sin mediar ningún otro comentario, es necesario nacer de nuevo.
sea, ¿se dan cuenta, hermanos? Si somos de la luz es porque hemos nacido de nuevo. Si somos de la noche es porque pudimos haber tenido un conocimiento superficial de Dios y nunca haber nacido. Y esto es algo que nos debemos de plantear, ¿no? La iglesia se debe de plantear. Los hijos de Dios se deben de plantear. Porque también estos cuestionamientos nos hace, por ejemplo, Primera de Juan. Vamos a Primera de Juan, sin abandonar Juan 3. Primera de Juan, capítulo 2. Versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Se dan cuenta? Hijos de la luz, hijos de la noche. Si amamos este mundo, es porque nos atrae lo que la luz nos está mostrando y nos alejamos. Nos va atrayendo otra cosa. Y dice el versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Lo que está opuesto a Cristo. ¿Y son hijos de la luz? ¿Podemos llegar a identificarlos? Si escudriñamos las Escrituras y estamos ojo visor como estaba David, por los malos y por los que hacen iniquidad. Y muchas veces ocurren estas cosas dentro de la iglesia. Entonces me dicen, no, ¿cómo, José? ¿Cómo va a ocurrir esto dentro de la iglesia? Por eso vamos a ver estos dos personajes. Podremos hoy ver uno. Dice, versículo 19, salieron de nosotros. ¿De dónde salieron? Salieron de la iglesia. Dice, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Son de la noche. No son de la luz. Muy bien, hermanos. Y dice, Nicodemo, volvemos a Juan 3, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oyendo su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales?
nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Ahora vosotros sois hijos de luz, no de la noche, porque la luz vino al mundo. ¿Pero qué pasó? Y los hombres amaron más las tinieblas, la noche, la oscuridad, porque ahí no se ve el pecado, que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta de lo que clamaba David en esa crisis que tenía David? Y ahora el Señor Jesús le está diciendo a Nicodemo, un maestro de la ley, que no había entendido. Pero creemos que sí que entendió, ¿no? Porque después vemos otros pasajes y lo vemos ahí a Nicodemo, ¿no? Preocupado, viniendo a por el Señor. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué clamaba David? Señor, ejecuta a los malos, ¿no? Y a los que hacen iniquidad. Todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces, hermanos, no es que necesitamos la luz para ser buenos. Necesitamos la luz porque dentro de lo malo que somos, iluminamos nuestra vida para ir corrigiendo todo eso malo y ir buscando la perfección en el Señor. Y de esa manera poder acallar las voces que nos acusan. Y acallar las voces del acusador, porque abogado tenemos en Cristo. Entonces, al reconocer esta situación, podemos decir como dijo David, ahora me gozo, de corazón me gozo. ¿Y qué hago? Practico la verdad, alabo al Señor, testifico del Señor, obedezco a mi Señor. Y hay un gozo en nuestro interior que hace que nosotros podamos ver, no que somos muy buenos, sino que somos muy malos y que necesitamos de Dios. Y ahí buscamos al Señor. Y ahí vemos esa luz en nuestro corazón, que ilumina todo lo malo que hay en el hombre. Y ahora alabamos a Dios, porque nos ha llevado de muerte a vida. Pero ¿qué pasa? Están en la iglesia, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Y vamos a la tercera carta de Juan, y ahora sí, ya vamos para allí. Y nos encontramos con el primer personaje que padece esta enfermedad
que está dentro de la iglesia y que debemos curarlo, ¿no? O debemos apartarlo. La enfermedad se cura con el remedio, ¿no? Y nosotros tenemos el remedio que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos lleva a identificar la maldad y la iniquidad. Tercera epístola del apóstol Juan, versículo 9 dice: yo he escrito a la iglesia, el apóstol Juan estaba escribiendo a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Hay una enfermedad en este Diótrefes y es el orgullo. Ama tener el primer lugar. ¿Eso puede ser malo? Vemos que Diótrefes, su nombre significa alimentado por Zeus. Ya es un nombre que, bueno, ¿no? El alimentado por los dioses, ¿no? Importante. Y él se veía así. Él se veía tan importante que no recibía al anciano, al último apóstol que quedaba vivo. Hermano, si hoy viene un apóstol y no lo recibimos, es porque sabemos que no es apóstol, ¿no? Pero este sí era apóstol. ¿Será posible, hermana? Y me lo dicen ahora. Y de Venezuela viene. Mira. Bueno, no. Este de título. Pues entonces, cuidado. Porque la palabra de Dios me dice, si viene alguno así con ese título, no le recibáis. No le recibáis. Porque este no viene anunciando el Evangelio. Viene anunciando su posición. ¿Qué era lo que pasaba con Diótrefes? Diótrefes, nos dice la palabra de Dios, le gustaba tener el primer lugar entre los de la iglesia. Y dice, no nos recibe. Y el apóstol verdadero, el apóstol Juan, dice, por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace. Y miren las obras que hace Diótrefes. Parloteando. ¿Y saben de dónde viene esta palabra? Parlotear. Significa burbujas de aire. ¿Qué tiene una burbuja de aire? Aire. Es eso. ¿Qué tienen estos nuevos apóstoles que vienen diciendo de que y se autoproclaman apóstoles? Burbujas de aire. Porque los apóstoles ya dejaron de ser, ya no hay más apóstoles. Ahora hay siervos de Jesucristo. Ya no hay título. Nosotros no tenemos apóstoles, nosotros tenemos un ministro y tiene carné de ministro. El pastor agacha la cabeza. Y tiene carné de ministro. Pero estos que parlotean
que vienen con burbujas de aire, con palabras grandilocuentes, no dicen nada, porque son palabras vacías, huecas. Diótrefes, dice que parlotea con palabras malignas contra nosotros. Encima, hablaba mal, y hablaba mal del apóstol Juan. Y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlo se lo prohíben y los expulsa de la iglesia. Y este es el líder de esa iglesia. ¿Cómo le pondrías por título a este líder? Para mí es un déspota, ¿no? Un dictador. Es un déspota, un dictador. El déspota es el que obliga a hacer las personas lo que él dice, lo que él les dicta. Y este Diótrefes obligaba a las personas a no recibir a los hermanos que venían de parte de la autoridad máxima que había en ese momento en la iglesia, que era el apóstol Juan. El apóstol amado del Señor Jesucristo. El último que quedaba con vida, quien había visto al Señor Jesucristo en cuerpo. Vamos a ver. ¿Qué te pasa, Diótrefes? ¿Estás enfermo? Estás enfermo de maldad. Hay un orgullo tan grande dentro de ti. Hay una maldad tan grande dentro de ti que no te deja ver la verdad. Y esta verdad, encima, la rechaza. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos apoyando a este Diótrefes? Si tú estás en la iglesia de este Diótrefes, ¿qué vas a hacer? Por eso, hermanos, la obligación como hijos de luz es conocer la palabra de Dios, identificarlo y acusarlo delante del Señor, ¿no? Porque esa es nuestra responsabilidad como hijos de luz. No podemos callar y dejar que esa persona siga obrando o alejarse, ¿no? Lo más lejos posible. Y dice el Señor Jesús, dice el Señor, el apóstol Juan, en el versículo 11, dice: amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios. Pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo el apóstol Juan? ¿Recuerdan las palabras de David? Señor, ejecuta el mal. Acaba con la iniquidad. Porque el que hace lo malo no ha visto a Dios. ¿Recuerda lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo? Os es necesario nacer de nuevo. Porque si no naces de nuevo, no eres nacido del Espíritu. No eres nacido de Dios, no has visto a Dios. Por lo tanto, eres de la carne, eres de la maldad, eres de la noche. Nos encontramos con este proteu, que significa esta situación de ser, o que le gustaba ser el primero,
porque viene de esta palabra del griego proteu, que significa cabecilla, y que luego deriva en protostate, que no es protestante, ¿no? Es protostate, que le gusta ser el primero, que le gusta ese primer lugar, y por consiguiente es egoísta, no quiere que nadie ocupe ese lugar porque es de él. Y el que está en contra de él lo expulsa de la iglesia. ¿Qué nos dice el Señor Jesucristo en cuanto a estos personajes, o en cuanto a este pecado, o en cuanto a esta situación, en cuanto a esta manera de ser, ¿no? Mateo, capítulo 26, versículo 6. Mateo 26, 6. Y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron, diciendo: ¿para qué este desperdicio? ¿Para qué este desperdicio, no? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Y entendiendo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. ¿Se dan cuenta ese egoísmo? Ese querer prevalecer. ¿Y quién era el que hacía este comentario de ¿para qué haces este desperdicio? Si esto se podía haber vendido. Le gustaba también el primer lugar, ¿no? Y el dinero. Le gustaba el primer lugar y el dinero. Judas Iscariote. Lucas. Lucas capítulo 11. Mira lo que dice el Señor de aquellos que aman el primer lugar. Lucas 11, versículo 39. Ahora bien, el Señor dijo: ahora bien, vosotros, los fariseos, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, ¿el que hizo lo de afuera no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda, y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os era necesario hacer sin dejar aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Hay de vosotros, fariseos, de aquellos que amáis, ¿no?, ese egoísmo y ese
aparecer en primer lugar, ¿no? Y vamos a Lucas capítulo 14. Versículo 7. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo el que te convidó a ti y a él te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar. Los que aman los primeros lugares. Estos personajes que están llenos de egoísmo y de maldad. Y estas acusaciones, esta situación, eran acusaciones que el Señor Jesús se refería a estos fariseos, y es la palabra de Dios que se refiere a estos que quieren introducirse en la iglesia para introducir la maldad y la iniquidad. Y por eso los hijos de la luz debemos de luchar en contra de esta situación. Y por eso si hay este tipo de crisis, hermanos, las crisis muchas veces se nos presentan en la vida para crecer. Para crecer. Pero tenemos y debemos identificar bien este tipo de comportamientos y este tipo de maldad e iniquidad. Porque no están en la luz. No están siendo personas que hayan nacido de nuevo. Y debemos de confrontar a esas personas con que os es necesario hacerlo. Y si no, dice el Señor Jesús, ¿qué les dijo? No desperdicies las margaritas o cerdo. Apártalo, tenlo como gentil y publicano. La justicia que pedía David. Aquellos que hacen maldad e iniquidad. Por eso, hermanos, cuidado. Atentos a esta enfermedad que hay de amar los primeros sitios, de amar ese egoísmo, de presentarse como grandes paladines y son parloteadores, que lo único que hacen es vender burbujas de aire. Palabras huecas, palabras vacías, que no hay contenido. Estos parloteadores, chismosos, calumniadores, todo esto tiene una connotación negativa y que habla con respecto a maldad. Y ya para ir terminando esta parte, primera de Timoteo, capítulo 1. Dice primera de Timoteo, el apóstol Pablo, hablándole a este discípulo amado del apóstol Pablo, Timoteo, dice versículo 3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina.
parece que lo que hoy estamos hablando, y José ha venido muy negativo, ¿no? Porque, José, estás hablando acerca de maldad, de iniquidad, de ejecutar al malo, ¿no? Pero de eso se trata. El Señor quiere que abramos los ojos, que estemos atentos, porque la sana doctrina de la Iglesia está en juego. Y es responsabilidad y deber de cada uno de los hijos de luz de enfrentar con la palabra de Dios y con la sana doctrina la maldad y la iniquidad que quiere introducir Satanás dentro de la iglesia. Y esto es lo que le decía el apóstol Pablo, que también luchó con personas que estaban enfermas de orgullo, enfermas de buscar sus propias conveniencias, de amar al mundo, de amar la carne antes que al Señor. Y le dice, cuidado, Timoteo, cuidado, que mandes a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio. ¿Cómo nace un corazón limpio? Cuando ha nacido de nuevo. Cuando ha nacido de nuevo. Cuando está el Señor dentro de ese corazón. Y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Por qué fe no fingida? Entonces, ¿se puede fingir la fe? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. No lo dice José, lo dice la palabra de Dios. Claro que se puede fingir. ¿Cómo nos damos cuenta cuando se finge la fe? Ojo visor, atentos, cuidado, alertas, atalayas, mirando a lo lejos. Cuidado. De las cuales cosas, desviándose algunos, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros, ¿se apartaron en qué? Y se fueron todos corriendo a Valencia a ver al apóstol. Porque dice, desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, parloteadores, burbujas de aire. ¿Se dan cuenta? Hermanos, el Señor nos manda las señales. Parece negativo todo esto, pero aguantemos al próximo sermón que el Señor nos tiene preparado. Hay otro personaje negativo también, pero vamos a encontrar a uno que no lo conocen muchos, pero es para tenerlo en cuenta, es para seguir su ejemplo, porque siguió el ejemplo de su apóstol, el verdadero, que amaba. Porque ese apóstol siguió el ejemplo de Jesús, creciendo poco a poco en el camino del Señor, adorando al Señor, adorando la verdad, gozándonos, como decía David, gozándonos, alabando al Dios de mi salvación. Vamos acá. Amado Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por tu amor, tu misericordia
Y gracias te damos, Señor, por tu palabra que nos enseña que debemos de estar atentos, Señor, y más en estos tiempos que corren, Señor, a tener cuidado de aquellos que quieren introducir falsas doctrinas, que quieren introducir herejías, que quieren introducir maldades e iniquidades, Señor, a esta iglesia. Queremos ser santos y puros. Queremos, Señor, estar atentos y estar luchando, Señor, por el mensaje, el verdadero mensaje de tu palabra. De ser esos hijos de luz que luchan contra las tinieblas y contra la noche. Porque no tenemos lucha ni contra carne ni sangre, sino contra esas potestades, Señor, que están en las tinieblas. Danos fuerza, Señor. Danos valor. Danos sabiduría y entendimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Salvador.